Hola, ¿qué tal? Dios los bendiga por aquí nuevamente en este programa que se llama Más que Palabra TV Radio. Estamos en este segmento que se llama Conociendo un Corazón. En esta oportunidad la pastora Elizabeth nos dio el privilegio, ¿verdad? Nos abrió la puerta de su hogar para estar aquí y dar un testimonio primeramente de Cristo, lo que ha hecho en su familia y así mismo también en la vida de ella y dar a conocer que todavía hay un Cristo que salva, que restaura y hace milagros. Y en esta ocasión, pastora Elizabeth. Buenos días, amados hermanos. Pues para mí es un placer recibir a los hermanos, a nuestro hermano Paco, a su esposa. Pues mi casa está abierta para los siervos de Dios. Mi nombre es Elizabeth López Rodríguez y yo pastoreo en la Iglesia del Espíritu Santo en la colonia 18 de noviembre. Y voy a dar un poco de mi testimonio. Pues mi testimonio es, yo nací en el Evangelio. Yo fui presentada en la Iglesia de Dios del Evangelio completo por mis padres. Pues mi papá andaba alejado de las cosas de Dios, pero él nos inculcó el camino de Dios, el cristianismo. Fuimos presentados y cada domingo nos mandaban a la escuela dominical. Es importante, ¿verdad?, que nosotros instruyamos a nuestros niños en el camino de Dios, porque así lo dice la palabra: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pues las maestras de escuela dominical nos decían, yo recuerdo cuando era una niña, aquí entre ustedes van a salir pastores, van a salir evangelistas, van a salir misioneros, y pues de ahí salí yo, ¿verdad?, como pastora. Mi hermano Gabriel, que también es pastor, es evangelista, y pues mis hermanos, mis otros hermanos también le están sirviendo al Señor, unas en Estados Unidos, otro está en la Baja California, y pues le doy gracias a Dios porque esa palabra pues quedó sembrada ahí en nuestros corazones y nosotros seguimos buscando cómo alimentarnos. Cuando yo tenía como 11 años nos venimos para Guaymas y buscamos una iglesia nosotros donde congregarnos, una iglesia porque teníamos esa necesidad de Dios, y nos congregábamos en la iglesia metodista de la hermana Tachita, pastoreaba la hermana Tachita. Ahí pues nosotros crecimos como adolescentes, jóvenes, cuando mi papá le hace nuevamente Dios el llamado y él pues vuelve a los caminos del Señor, pero en una iglesia pentecostés, y nos dice, vénganse conmigo, porque mi iglesia es una iglesia pentecostés, pues es una iglesia, la iglesia metodista es una iglesia pues que no cree mucho en el mover del Espíritu Santo, y nos fuimos para allá. A la edad de 13 años yo recibí el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia de las Asambleas de Dios de Santa Clara. Cuando yo recibo el bautismo del Espíritu Santo, yo sé que el Espíritu Santo es real, yo sé que el Espíritu Santo no es una mentira, o que alguien te dice, habla estas lenguas para que tú puedas ya recibir el Espíritu Santo. No, porque, amados hermanos, a mí nadie me puso las manos. Estábamos en una oración en mi casa, en la colonia San Vicente, y yo vi como del cielo, con los ojos cerrados, yo tenía mis ojos cerrados, yo vi que del cielo venía una luz como un cometa, y ese cometa atravesó el techo de la casa en la que estábamos nosotros y cayó en esa casa. Cuando él cayó, yo recuerdo que yo empecé a hablar lenguas desconocidas y brincaba. Y tan cierto era que no solamente yo lo recibí, todos los que estábamos en esa casa, unos cayeron para atrás, unos tuvieron visiones, otros hablaron en profecía, pero yo experimenté al Espíritu Santo, que es real, y algo, ¿verdad?, que yo quería salir corriendo y decirle. Yo estaba en la escuela secundaria y yo predicaba, pero cuando yo recibí el Espíritu Santo, yo a todo el mundo le andaba diciendo la experiencia que había tenido con el Espíritu Santo, a mis compañeros de secundaria, y me dijeron, te volviste loca, porque es lo que piensa el mundo, porque no entienden lo que es sentir ese poder, esa presencia del Señor. Pues de ahí, ¿verdad?, yo empecé a experimentar lo que es el mover del Espíritu Santo en mi vida, y Dios empezó pues a hablar a mi vida, a tratar conmigo. Me empezaron a profetizar el ministerio desde que yo tenía los 13 años.
profetas, pastores. Parece que me andaba siguiendo y me decían que Dios me iba a llamar al pastorado. Mi papá, al año de convertirse, lo mandaron ahí donde él está pastoreando. El pastor lo mandó a levantar esa obra y pues se levantó la iglesia, también es pastor. Y yo fui creciendo en la iglesia, en el caminar con el Señor, entre los hermanos. Y eso, hermanos, pues en la iglesia hay de todo, ¿verdad? Amén, podemos amén. ver trigo, podemos ver cizaña. Amén, pastor, así y es. tantas cosas que vivimos, más los hijos de pastores, que yo decía en mi corazón, yo no quiero ser pastora. Yo le decía a mi esposo, yo no quiero ser pastora, pero ¿por qué si te han dicho que tú tienes el llamado? Es que los pastores sufren mucho, le decía yo, sufren mucho los pastores y yo no quiero ser pastora. Cuando mi esposo le dan cambio para Ensenada, el pastor de Ensenada, sin conocerme, me habló de entre toda la multitud, porque la iglesia era de 300 miembros, y me dice: Elizabeth, Dios te está llamando al ministerio a pastorear ovejas. Y yo nada más lo oí, y cuando nos fuimos a casa con mi esposo, yo le dije: pues me estarán diciendo, pero yo no quiero ser pastora. Pero ¿cómo, Elizabeth? No, es que los pastores sufren mucho. Yo crecí en una familia pastoral, yo sé lo que ahí se amasa, cómo están las cosas. Yo no quiero ser pastora, le decía. Pero Dios te está hablando. De ahí le dieron cambio a mi esposo porque era militar. Nos fuimos a Santa Rosalía, llegamos a la iglesia del pastor Delmer, un hombre que muy usado por Dios, que él también partió con el Señor a temprana edad, el Señor lo llamó. Y también en esa iglesia yo recuerdo que yo estaba entre todos, hasta el último me sentaba yo. Y desde allá me habló el pastor y me dice: hermana Elizabeth, Dios te está llamando, hija de pastor, Dios te está llamando a pastorear. Y igual yo recibí la palabra, porque debemos de recibir la palabra, dice. Amén, amén. No deseches las profecías, dice, sino más bien examínalas a la luz de la palabra. Y me fui a casa y otra vez le volví a decir lo mismo a mi esposo: yo no quiero ser pastora, los pastores sufren mucho. Entonces me dijo: pues si Dios te está hablando, tarde que temprano tú vas a estar ahí. Y en ese tiempo, hermanos, que yo estaba allá en Santa Rosalía, yo tenía 22 años cuando a mí me diagnosticaron cáncer de matriz. Yo fui con la ginecóloga a hacerme un Papa Nicolau y me dice: traes cáncer, porque yo tenía 2 meses con un pequeño sangrado y era muy, muy doloroso. Y cuando me hacen el estudio me dijeron que era cáncer. Al momento que ella me da la noticia, yo le dije: yo no tengo nada. Me dice: eres una religiosa, eres una fanática. Al mes siguiente que voy, va mi esposo conmigo y lo mismo nos vuelve a decir que ahí estaba el cáncer. Y entre los dos le dijimos que no aceptábamos, que yo no estaba enferma, que yo creía en un Dios de poder, en un Dios de milagros, y que creía en la sanidad. Lo mismo nos volvió a decir la ginecóloga, que éramos religiosos, que éramos fanáticos, y que me cuidara, porque si yo salía embarazada en ese tiempo iba a perder al bebé. Pastora, o sea que antes de usted aceptar el llamado, le vino esa enfermedad. O sea que todavía no había usted digerido la palabra por parte de Dios que usaba a los hombres, y usted escuchaba y pues usted, al saber y vivir con sus padres pastores lo que sufre, usted todavía no había aceptado. Es ahí cuando le vino esa enfermedad del cáncer. Sí. Y en ese proceso del cáncer, antes o después doblegó sus rodillas y aceptó el llamado. Pues aunque me vino el proceso del cáncer, yo todavía no aceptaba el llamado. Sí, todavía no aceptaba el llamado, porque yo me hincaba. Yo recuerdo que yo me hincaba y yo le decía: yo sé que tú eres un Dios vivo, y yo he creído en ese Dios vivo que sana, y si tú estás vivo y si me oyes, yo declaro vida, porque tengo a mis hijos chiquitos. Yo tenía mis 2 niñas, todavía no tenía a mi hijo el más chico, Abraham, y le decía: yo creo que
que tú eres un Dios de milagros, un Dios de sanidad. Y yo declaro mi sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y yo declaro vida y no muerte. Y se fueron, me hicieron un estudio que se llama la biopsia para ver en qué grado estaba el cáncer, y se fueron a México esos estudios y no llegaban. Y mi esposo tuvo que meter presión y decirles que ya lleguen, porque en ese lapso yo salí embarazada de mi hijo, el más chiquito, Abraham, que él pues ahorita es un levita, él tiene llamado también al ministerio. Y la ginecóloga pues se enojó mucho, me dijo, ¿qué hiciste, mujer? A los dos nos regañó, a mi esposo y a mí, ¿qué hicieron? ¿Saben lo que va a pasar? Dijo, ese bebé no va a nacer, ese bebé se va a perder porque las quimios son muy fuertes. Y yo le dije, mi bebé va a nacer. Con esa seguridad, así yo le decía, él va a nacer y él va a ser un siervo de Dios. Yo no sabía qué iba a ser, si niño o mujer, pero yo le declaré esa palabra en fe, que él iba a nacer. Pues él mete presión para que lleguen los resultados, y llegaron, y ella nos manda a traer. Hermanos, para la honra y gloria de Dios, aquella mujer incrédula se tuvo que humillar ante la presencia de Dios y reconocer que hay un Dios vivo. Amén. Y dijo, verdaderamente, dije, hay un Dios, dijo, al que ustedes sirven, porque tú tenías cáncer y en estos resultados vienen que no hay nada, ¿cómo va a ser posible? Si pues yo vi que ahí estaba el cáncer, porque hay un Dios de poder. Y aquella mujer nos pidió una disculpas y tuvo que reconocer que hay un Dios y que hay fe en la tierra, que hay gente de fe que le cree a Dios. Pues mi hijo, pues ahí está, ahorita tiene 25 años, él sirve en la alabanza. Yo todavía no, como dice el hermano, si yo había reconocido el llamado de Dios, todavía no, porque cuando nosotros nos venimos para Guaymas, empiezan otra vez a Dios a hablarme, y no solamente a través ya de profetas, sino directamente a mí. Yo me veía en sueños, amados hermanos, sentada entre pastores, que ahorita han dado en muchas reuniones donde yo me siento entre los pastores, y yo veía un ángel con un pergamino, y ese ángel me llamaba por mi nombre, y a ti te estoy llamando, a ti te estoy llamando. Y una vez, eso fue en sueños, Dios me empezó a hablar mucho, tienes el llamado. Y una vez me habló audiblemente en mi cuarto. Yo sentía que estaba como un abanico prendido, que salía como, no había ni un abanico, era tiempo de frío, que salía algo caliente, como si fuera como una rueda de fuego que estaba ahí, que echaba aire, y me hablaba y me decía que él me había llamado. Era Dios hablándome. Pero yo le decía que yo le iba a servir pues en lo que fuera, predicando, de evangelista, lo que sea, menos de pastora. Entonces mi esposo se retira de la Marina y se va a Chihuahua. Él allá levantó 3 iglesias, 2 en la sierra y una en un pueblo. Y yo iba, porque yo no me pude ir porque mis hijas estaban estudiando y mi hijo. Yo iba, y en eso que yo iba y venía a Chihuahua, Dios me habla, y yo le dije a él, tú no te vas a quedar aquí. Tenía una iglesia muy grande que le habían hecho los americanos, con canchas deportivas, almacén, oficina. Era una iglesia muy bonita, grande, y la tenía llena de gente. Le dije, tú no te vas a quedar aquí. ¿Por qué me dices eso? Le dije, no te vas a quedar aquí. Yo vi, le dije, que tú estabas levantando una iglesia en Guaymas. Entonces, así fue. A los 2 meses que yo le dije eso, él se vino, teniendo todo allá, él se vino, y empezamos a orar, y a él le habla una hermana y le dice, hermano, venga a orar por mi esposo porque está paralítico. Y fuimos, y el Señor hizo el milagro y lo levantó, hermanos. Él no caminaba y empezó a caminar, y la hermana no se congregaba. Nos dijo, hermanos, yo quiero que ustedes hagan una célula aquí. Y él fue, y pues como todos nosotros debemos de estar sujetos a nuestros pastores, fuimos con nuestro pastor, y que es mi papá, y él le dijo, pastor, fíjese que nos están llamando a levantar una célula, y usted, ¿cómo la ve? ¿Nos da luz verde para ir? Adelante, nos dijo, ustedes vayan, si la obra es de Dios, ahí ustedes van a levantar algo. Y pues nos fuimos, empezamos a hacer servicios en la casa del hermano, una célula.
se empezó a juntar la gente. Como a los 4 meses que estábamos ahí, nos donaron un terreno, una hermana que Dios había hecho un milagro en su hija se estaba muriendo y mi esposo oró por ella, el Señor la sanó. Ella le regaló el terreno en el que ahorita está la iglesia ahí. Entonces yo decía, cuando estábamos ahí, que él estaba ahí, yo decía, pues no se va a levantar nada, decía, al rato yo voy a estar en mi casa, porque pues yo no quería el llamado. Y le dice mi papá, hermano, vamos a ir para que usted pida su credencial de ministro en la Asamblea de Dios. Sí, le dijo él. Ándale, Elizabeth, me dice, agarra tus papeles. No, le dije, yo no, le dije, tú pídelo, yo todavía no, le dije. Entonces dije, no se va a levantar nada aquí, dije yo, al cabo al rato voy a estar yo en mi casa. Y pues cuando menos pensé, ya teníamos una iglesia de madera, esa iglesia que yo había visto en visión, que yo le dije que él iba a estar aquí, porque esa iglesia yo la había visto. Yo le dije, la iglesia la estábamos levantando de madera vieja que te habían regalado y se había pintado como payasita de todos colores, no había piso, se mojaba todo, pasaba la gente y se reía. Entonces así fue cuando se empezó a levantar la iglesia en ese terreno que nos donaron. Le regalaron madera vieja para que levantara la iglesia y lámina vieja, y no tenía piso. Y cuando la pintaron, una hermana regaló pintura de todos colores, y cuando la estábamos pintando yo me reía. Hermana, ¿por qué se ríe si esto es serio? Estamos pintando la casa de Dios. Le dije, ¿se está riendo de los colores? No, le dije, yo me estoy riendo porque todo esto que estamos haciendo yo ya lo había visto en una visión, y que la iglesia iba a estar pintada de colores y que no iba a tener piso y el techo se iba a gotear y la gente va a pasar y se va a reír. Le dije, porque va a terminar de llover allá afuera y aquí adentro va a seguir lloviendo. Y así fue. La primera llovida que dio aquí en Guaymas, cuando ya está la iglesia, terminó de llover y adentro todavía seguía lloviendo y la gente pasó y se rió. Pues así fue como empezó ahí. Entonces empezó a crecer y yo ya me vi en medio. Y dije, ¿y ahora para dónde me hago? Si ya estoy aquí, ya estoy en medio, pues soy la esposa del pastor y no me puedo ir ni para allá ni para acá. Ahora ya estoy aquí y me dice él, saca tu credencial. Y dije yo, bueno, pues ya estoy aquí, ¿qué voy a hacer? Ya estoy de pastora. Y yo dije, bueno, voy a sacar mi credencial, al cabo él es pastor, yo la voy a sacar de ministro. Y sí, así fue, yo saqué mi credencial. Pero teníamos ahí como unos 5 años cuando mi esposo, pues el Señor lo llamó a su presencia y yo me quedé sola ahí en el templo pastoreando. ¿Y ahora qué hago? Y yo quise dejarle el lugar a mi hijo, decirle, tú te quedas porque pues tu papá partió. Me dijo, no, me dijo, quédate tú, yo todavía no me siento preparado. Y digo, ay Dios mío, pues ya me atrapaste, ya me quedé aquí. Y ni modo de dejar la iglesia, pues las ovejas me necesitaban. Fue cuando yo entendí pues que ese era el llamado que Dios tenía para mí, que yo no me podía escapar. Yo sentía que yo andaba como Jonás huyendo de la presencia del Señor, pero de la presencia del Señor y del llamado de Dios no podemos huir. Tarde que temprano, si Dios te llamó, te va a poner en el lugar donde Él quiere que estés. Y ahí me quedé, amados hermanos. Cuando mi esposo falleció, pues la iglesia era de lámina. Hoy tenemos la iglesia construida, gracias al Señor, porque Él nos empezó a hablar y a decirme, vas a empezar a construir y ya no vas a parar. Y así como el Señor me dijo, vas a empezar a construir y ya no vas a parar, así fue. Y empezamos a construir. ¿De dónde? De la nada, porque dinero no había, pero fe sí había. Amén. Y las bendiciones empezaron a llegar, las donaciones, y empezamos a construir el templo así como el Señor lo había dicho. Y yo creo, amado hermano, en un Dios de milagros, porque en mí ha obrado milagros, no solamente el milagro del cáncer. Cuando yo estaba aquí ya en Guaymas, me diagnosticaron migrañas y el doctor me dijo, no vas a sanar, porque las migrañas son irreversibles y aparte son progresivas. Yo me tenía que amarrar un trapo en la cabeza de los dolores tan fuertes, vomitaba, tenía que estar en lo oscuro y tratamiento,
pero yo nunca acepté esa enfermedad. Yo dije que todo el tiempo dije que el Señor me iba a sanar. Un día estando en la iglesia en Betania, todavía nosotros no teníamos la iglesia, llegó un evangelista y dijo, aquí hay una mujer que Dios la va a sanar de las migrañas. Cuando él dijo eso, yo corrí porque yo creí, yo corrí al altar y ya estaba yo ahí. Antes de que él terminara de hablar, ya estaba creyendo que Dios me iba a sanar. Y desde ese día yo no me he tomado ni una pastilla. Desde ese día el Señor a mí me sanó de las migrañas y Él me ha sanado de muchas enfermedades. Yo creo en un Dios de milagros, yo lo he experimentado en mi vida, que el Señor es real y Él sana. Él sana, Él nos sana, nos liberta. Un día también yo estaba enferma de mi brazo desde que nos inyectaron lo del COVID, el medicamento que nos pusieron para el COVID. En mi brazo ya yo sentía que ya no lo podía mover y era un dolor y yo no podía hacer esto. Entonces yo dije, no, yo estoy sana en el nombre de Jesús y empecé a orar por mi brazo en el nombre de Jesucristo, recobra tus fuerzas y todo dolor se va. La sanidad, hermanos, no fue al instante, como otras veces Dios había obrado en mi vida al instante. Yo a veces seguía sintiendo el dolor y yo me seguía declarando sana. Yo decía, yo ya estoy sana, yo estoy sana. Me dolía hacer esto, me dolía levantar el brazo así. No podía hacer muchas cosas con el brazo, sentía que las fuerzas del brazo se me habían ido. Y yo cada oración que hacía, yo decía, mi brazo está sano, se desligan mis tendones, mis huesos, recobran la fuerza. Y yo vi como poco a poquito, se fue yendo todo dolor, toda debilidad en mi brazo, hasta que mi brazo quedó totalmente sano. Pues la sanidad la tenemos en nuestra boca, en creerle al Señor, porque muchas veces, Señor, ¿cuándo me vas a sanar? Y el Señor nos dice, yo ya lo hice todo. Yo ya pagué la cruz, yo ya derramé mi sangre, el precio está pagado. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por las llagas de Jesucristo ya fuimos curados. Amén, amén. Ya fuimos curados. Entonces, ¿a quién nos dio la autoridad Dios para declarar en el nombre de Jesucristo? Yo declaro mi sanidad, amén. Mi brazo está sano en el nombre de Jesús. Y ahí estaba mi milagro. En mi boca estaba mi milagro, en creer a lo que ya Dios hizo, a la palabra que está escrita y declararla en el nombre de Jesucristo con esa fe sobrenatural, porque la fe, dice, obra el milagro cuando nosotros creemos a lo que ya está escrito, a lo que el Señor ya hizo. Y fue cuando mi brazo se sanó, yo lo pude extender, lo pude levantar, porque era algo muy feo. Yo decía, ¿cómo? Si pues yo no estoy tan viejita, decía, como para haber perdido la fuerza en mi brazo, porque pues, nuestros brazos los necesitamos para todo. Sí, dijo algo muy importante, ¿verdad? Que en usted el Señor siempre ha estado, ¿verdad? Y en aquellos que creemos y creemos que estamos sanos, su cáncer, el milagro, ¿verdad? De un vientre que para los doctores y la medicina es un embarazo pues peligroso y riesgo de muerte para el bebé, y gloria a Dios. Todo esto es sorprendente, pastora. A veces la gente piensa que es fanatismo, piensa que no hay un Cristo de la gloria que hace milagros, y todavía existe y seguirá siendo, pero a veces los pensamientos humanos, ¿verdad? Porque es tanta la maldad en el mundo que se inclinan más a las cosas humanas, a las cosas que no le agradan a Dios, y buscan sanidad de la forma errónea y mal, ¿verdad? Y muchos pues van con brujos, otros con hechiceros y X. Entonces, la palabra del Señor a los 90, como siempre lo he expresado, se predicaba el evangelio con poder, con fuerza, todavía no llegaba hasta los ciertos rincones de la tierra. Ahorita la mayoría, pastora, sabe de un Cristo, pero vive cegado, ¿verdad? Y hay gente que vive con enfermedades, con migraña, con ansiedad, con depresión, que es la enfermedad de estos tiempos, y pues realmente no quieren reconocer cuando se les habla de Cristo. Hacen fuchi, hacen caras, pero hay muchos
testimonio, primeramente el de Cristo, pero ahora sí que dice la palabra que por haberse incrementado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es tanta la maldad que la gente no quiere hacer caso, y en algún momento, así como nosotros, pastora, en los momentos más difíciles, tanto en una enfermedad como en una situación, aceptamos, como comúnmente se le dice allá afuera, hay gente que ha tocado fondo, hay gente que, como la viuda, que pagó todo lo que tenía, y la última opción fue Jesús, y Jesús la sanó. Hoy en día muchos así están buscando con el mundo todo, y al final van a ceder y al final van a reconocer, pero mientras que sea el Señor en la vida, ¿verdad? Que tenga el Señor misericordia de la vida de todos estos hombres y mujeres que viven cegados. Otra de las cosas, usted dijo sobre el llamado. Dios ya sabía que usted, por medio de su esposo, pues la estaba preparando, prácticamente la iba a dejar desde pequeña. Yo lo escuché de que de niña, pastora, y los hermanos le profetizaban por parte de Dios. Imagínense, todo esto para llegar a este tiempo y a este camino tan bonito que es esforzado, ¿verdad? Es sufrido, pero ahí está adelante usted. Entonces el Señor ya sabía lo que iba a suceder, ya sabía, porque el Señor lo sabe todo. Y gloria a Dios, porque yo soy sincero, nos hemos topado con pensamientos que de repente, se lo digo así tan franco, a veces hay cristianos que menosprecian a una mujer. Seamos sinceros, piensan que la mujer no tiene, que bíblicamente, sí, pero yo, como se lo dije en una ocasión a un varón, la cobardía a veces de los hombres incita a levantarse una guerrera. Si el hombre no quiere ir a evangelizar, no quiere el llamado, hay mujeres que se levantan, guerrean, van y luchan, porque hay hombres cobardes. No todos, hay hombres cobardes que no quieren saber. Yo le digo, pastora, porque yo fui uno de ellos. Yo fui un hombre cobarde, porque yo lo oía al Señor. Y a donde estábamos trabajando y nos expresábamos, nos decían, tú hablas como pastor, tú hablas como un cristiano, pero uno ignorando la palabra. En mi rebeldía y en mi cobardía estaba una mujer atrás, arrodillada, orando. Y entonces, claro que las mujeres son muy valientes. Yo siempre le digo al Señor, gracias, porque hay mujeres que aceptan el llamado, que es cierto, de repente con un temor, de repente con una duda. ¿Por qué duda? Porque de repente el no saber al principio, así como usted inició, no haber nada, y de repente hay cierta carencia, y uno dice, oye, pues que la iglesia se necesita hacer de material, levantarse, hay baños, y acondicionarla, y a veces entra en uno cierta duda, porque en el caminar usted ha visto que hay pastores que carecen, que sufren, ¿verdad? Unos son más agraciados por la bendición terrenal, y hay unos que sí, el Señor los bendice un poquito antes o un poquito después, pero el Señor a usted le depositó, porque cuando fuimos a visitarla, una iglesia ya levantada, una iglesia acondicionada, y es de primeramente glorificar a Jesús, porque ahí la tiene, y es una guerrera realmente para todas aquellas mujeres, mi esposa y muchas hermanas guerreras, ¿verdad? Que Dios las ha escogido. Y asimismo, aquellos varones que nos puedan ver, hombres, si tienen una mujer así, realmente nosotros somos cabeza y no cola, pero en ocasiones ellas van a ir adelante abriéndonos brecha para uno poder estar en los caminos, y realmente, pastora, pues así que en estos caminos primeramente me siento orgulloso de Cristo, ¿verdad? Porque veo usted cómo ha sacado adelante a sus hijos, a sus hijas, cómo es una buena madre y abuela, y atiende el ministerio, atiende su hogar, y
atiende a su familia, entonces no es fácil, ¿verdad, pastora? No es fácil, pero usted sigue en la brecha. Sí, a veces nosotros pensamos, no voy a poder, pero pues no somos nosotros, es el Señor. Amén. Es el que hace la obra y nosotros solamente tenemos que obedecerlo, tenemos que obedecer su voz. Y en cuanto a lo del Ministerio de la Mujer, sí es cierto, yo fui muy criticada, muy menospreciada, porque me veían como mujer y me veían insignificante y pensaban que no iba a poder con el ministerio. Y de hecho había personas alrededor de ahí, de la colonia donde está la iglesia, que empezaron a levantar obra y decían pues que como yo no iba a durar, que toda la gente que yo tenía se la iban a llevar. Y pues esos eran 3 varones y pues no pudieron hacer nada, no pudieron levantar nada, y pues Gloria la iglesia hasta ahorita ahí está, ahí estamos, ¿verdad? Entonces yo creo pues que para el llamado pues no hay sexo, ¿verdad? Porque dice el Señor, ya no hay judío ni griego, varón ni mujer, ¿verdad? Todos somos uno en Cristo Jesús. Tanto Dios puede llamar a un hombre como a una mujer. Y claro que sí, pues que primero en lo que viene siendo pues la autoridad, ¿verdad? Primero está el varón, porque así lo dice la palabra del Señor, pero eso no quiere decir que la mujer no pueda tener ministerio. Claro que las mujeres también pueden tener ministerio, porque desde el Antiguo Testamento habla acerca de Débora. Amén. Que era una mujer y ella era juez en Israel, era profeta, y de cómo Dios usó a esa mujer, a Esther, ¿verdad? También la usó Dios para liberar a su pueblo de la muerte. Y en el Nuevo Testamento pues vemos muchas mujeres, ¿verdad? A Febe, que era diaconisa en la iglesia, y habla de mujeres que tenían iglesias en su casa también, que fueron llamadas también al ministerio del Señor, a servir al Señor, ¿verdad? Entonces yo pienso que esas ideas de no, que la mujer no, que a las mujeres nos quieren tener relegadas, que hay doctrinas peor, que no dejan que ni hable la mujer, que no quieren que la mujer ejerza nada dentro de la congregación. Entonces malinterpretan las escrituras y no dejan que la mujer sirva, que la mujer se desarrolle en el ministerio. Claro que las mujeres pues también podemos servir al Señor y Dios nos puede hacer un llamado, amados hermanos, porque en el cielo no hay sexo. En el cielo, ¿verdad? Dice que los ángeles no tienen sexo. Son sensuales. No hay varón, no hay mujer. Dice y que el día que estemos allá ante la presencia del Señor, dice que vamos a ser como ellos, porque allá no va a haber mujer, no va a haber varón. Entonces, el reino de los cielos, Jesucristo lo trajo aquí a la tierra. Entonces, todos podemos ser llamados al ministerio, varón, mujer, podemos ser llamados al ministerio. Sí, dentro de lo que es ya del matrimonio o de la familia, o cuando están sirviendo juntos, pues la mujer se debe de sujetar al marido, porque el marido es la cabeza, porque yo tuve a mi esposo. Ahorita yo estoy sola ahí en el ministerio, pero el tiempo que yo tuve a mi esposo, yo todo el tiempo me sujeté a la autoridad de la casa, a la autoridad de la iglesia, que era mi esposo, que es algo muy importante, estar bajo sujeción de nuestro varón, de nuestro esposo, porque si la mujer no obedece y no se sujeta al esposo, pues de ahí vienen las consecuencias, ¿verdad? De tantas cosas que pasan, tantas enfermedades que se le vienen a las mujeres. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la autoridad que es la cabeza, que es el esposo o el varón de la casa. Pero en cuanto al ministerio, yo creo que sí, cualquiera, la mujer y el hombre, los dos pueden tener ministerio, pueden tener llamado de parte de Dios. Pues yo creo en eso, yo creo en lo que dice la palabra del Señor también. Y siempre he tratado de obedecer lo que dice su palabra. Amén. Amén, amén. Así es. Y realmente por ahí sabemos, pastora, de que esto está la cizaña y el trigo, ¿verdad? Todos estos videos, hermanos, que nosotros hacemos es para, primeramente, mover de conciencia espiritual, que podamos entender. Todos estos testimonios que damos es para que el Señor se glorifique y edifique a aquellas personas y entendamos. Realmente no es para ser feministas ni machistas.
sino que podamos entender que el trabajo es para todos por igual, ¿verdad? Y un pensamiento así, sabemos de que Dios va a hacer muchas cosas en todos nosotros. Entonces, este programa se trata de eso, ¿verdad? De que conozcan, ¿verdad? El corazón de un pastor, de una pastora, sabiendo de que una mujer no es fácil, pero la pastora sigue siempre con la alianza del Espíritu y hemos visto, ¿verdad?, que cómo el Señor se glorifica en su vida y lo va a seguir haciendo, no solamente en ella, también en aquellas que puedan ver este video y el Señor les está hablando, también usted varón, así que actívese, quítese ese manto de cobardía y pónganse el manto del Espíritu y de la valentía, porque podemos hacer grandes cosas para la obra de Dios, ¿verdad? Recuerde, hubo un hermano que me aconsejó y me dijo lo siguiente: ahorita que usted, varón, me dice, tiene la edad, hágalo, porque a mi edad, me dice, yo ya no puedo caminar, ya me canso, ya prácticamente estoy entregando el cascarón a Cristo. Y usted que puede, hágalo ahorita. Así mismo me dijo él, y así mismo le aconsejo yo de esta manera. Ahorita que podemos caminar, ir a evangelizar, caminar kilómetros, y no nos cansamos tan fácilmente, hagámoslo. Porque va a haber un momento en que vamos a querer, vamos a estar postrados en una silla, con un andador, o no vamos a poder caminar. Entonces, ahorita que podemos y podemos hablar y hacer muchas cosas para Dios, le invito para que se una, ¿verdad?, a los propósitos de Dios. Y fue el segmento de Conociendo un Corazón, esperando de que haya por ahí tocado conciencia, primeramente con el testimonio de Cristo y la de la pastora, que Dios la sanó de cáncer, su matrimonio, el Señor en aquel tiempo lo fortaleció y el Señor le cedió lo que le tocaba a ella, sus hijos formados. Entonces, las mujeres de Dios también son guerreras, así que espero que les haya gustado este segmento. Vamos a seguir grabando, vamos a seguir tocando puertas para aquellas personas que quieran dar a conocer de un Cristo vivo. Este es el segmento Conociendo un Corazón, y esperando de que sea primeramente del agrado de Dios y posteriormente de una gente por ahí atrás que no conozca de Dios, pueda ver cómo se manifiesta. Así que Dios me lo bendiga. Pastora, para despedirnos, ¿puede dar su ubicación de la iglesia donde está pastoreando? Es la colonia 18 de noviembre y la calle se llama Isla del Ángel. Y la iglesia del Espíritu Santo. ¿Los días de culto, pastora? Jueves a las 6 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Así es, que ya sabe. Amén, amén. Si ya sabe, vive por ahí cerca y se quiere congregar, ahí con la pastora, ya dio la dirección, se puede acercar, que lo va a recibir primeramente el Espíritu y después ellos con un fuerte abrazo y amor en Cristo. Así que nos despedimos, Dios lo bendiga y estén atentos a las próximas entrevistas. Bendiciones.